the astrological chart. So it's like you believe in like people. On this planet. Entonces, cuando nacen en un lugar específico de este planeta, So the longitude and latitude of that very place, la longitud y la latitud de ese lugar, the time and the date, el tiempo y el día, la fecha, it brings the 9 planets and it talks about the destiny of that very person. que trae a los 9 planetas y que habla sobre el destino específico de esa persona. So then we have to decode those 9 planets which are sitting on the different houses. Y luego tenemos que decodificar esos planetas que están ubicados o sentados en distintas casas. That what are they really talking about the person's behavior, Sobre qué es lo que están hablando sobre la persona, los comportamientos de esa persona and what are going to be the good side and the bad side of that person. y cuál va a ser el lado bueno y el lado malo de esa persona. And what are going to be the good periods in that person's life and the bad periods in that person's life. Y cuáles van a ser los buenos periodos en la vida de esa persona y los malos periodos. So in our culture, we believe upon reincarnation. Entonces, en nuestra cultura creemos en la reencarnación. So that's why whichever soul comes on this earth, Por esa razón es que cualquier alma que llega a esta tierra, so that soul brings the fruits of the previous life's karmas. que esta alma trae los frutos de las acciones de las vidas pasadas, karmas, se puede decir como acciones. So that's why that whatever we get in this life, that fruit is known as destiny. Por esta razón es que cualquiera sea el fruto que uno obtiene en esta vida, de esa otra vida pasada, se lo llama el destino. So that is a pure logical mathematics thing. Entonces esto es algo puramente matemático. There's no emotions involved in it. Es lógico y que no hay emociones involucradas. Next, yes. ¿Sí? Sí, sí. Gracias al maestro por estar acá. Thank you for being here tonight. Thank you. En los procesos de vida que él ha tocado y que ha vivido, ¿cómo se desarrolla el proceso del sufrimiento por pérdida de personas de la familia a un proceso de alegría, a un estado de alegría? O sea, cómo desarrollar esa tristeza a un estado de alegría en ese proceso de pérdida. Sí, cómo se llega a esa transformación. So he's saying that in life, that we have periods in life and we lose people like family members. So how to do the transformation of that sadness when we are losing the family member towards like a happy, like joyful, how to do the transformation. This very question was asked to me just a few days ago. Hace unos días atrás se me hizo esta misma pregunta. In the university where all the students of psychology were there. En la universidad, que todos los estudiantes estaban estudiando psicología. And all the professors were asking the questions who were the psychologists. Y todos los profesores, quienes eran los psicólogos, me estaban haciendo esta pregunta. Because they meet those people who have lost someone special in their life. Porque ellos se encuentran con aquellas personas que perdieron a alguien en sus vidas, alguien que significaba mucho. So, see, for me it's something totally different. I am kind of more logical with the life. Para mí es algo totalmente diferente. Yo soy más lógico en mi vida. And I want to tell you something. It's bit not spiritual or something. Y te quiero decir algo que quizá no sea muy espiritual. We are the Chinese product of God. Somos el producto chino de Dios. Because we come without the expiry date. Porque venimos sin fecha de vencimiento. As when we buy any cheap Chinese product, I'm sorry, I'm not defaming any China products. Que cuando compramos cualquier producto de mala calidad chino,
que no, lo lamento, no quiere estar difamando los productos chinos. So when we buy any product which has no expiry date and we do not know, it will die. Cuando compramos un producto que no tiene fecha de vencimiento, no sabemos cuándo se va a morir o vencer. So when we buy that product, we already know that one day I will lose all my money in that product. Entonces, cuando compramos ese producto, sabemos que algún día voy a perder el producto y el dinero. So I already am detached from the day one I am buying that product. Entonces, desde el primer día que yo compro el producto, ya me estoy desapegando. In a very same way, I'm being very logical here. De la misma manera, estoy siendo muy lógico. Every creature on this world came without the expiry date. Cada criatura en este mundo vino sin la fecha de vencimiento. So our gods, from whichever religion they were from, they asked that don't attach yourself with those products which doesn't have any expiry date. Entonces nuestros dioses o nuestro dios de cualquier religión que hablemos nos dijeron que no nos apeguemos con aquellos productos que no sabemos cuándo, que tienen fecha, que no sabemos cuándo van a vencer, digamos, cuándo van, sí, cuál es su fecha de vencimiento. But in that process of even like hearing and accepting that teaching from any religion, we kind of ignored that very teaching. Pero en el proceso de aceptar las enseñanzas de cualquier religión, nos cuesta aceptar esta misma enseñanza. And we started having more attachments towards any relationship which we pursued in this earth. Y comenzamos a tener más apego con cualquier relación que buscamos en este mundo. So I am kind of a person who believes that I'm kind of a soldier who is in a war right now. Entonces yo soy un tipo de persona que cree que soy un soldado y estoy en una guerra ahora. Either I will die or someone else will die in this battlefield. Que ya sea que yo voy a morir o otra persona va a morir en este campo de batalla. And there is no time for crying. Y no hay tiempo para llorar. So I usually live my life like that. Yo usualmente vivo así mi vida. But I'm not asking you to or anyone to follow what I follow. Pero no te estoy pidiendo a vos ni tampoco a nadie más que sigan lo que yo sigo. I would suggest you a couple of things in there. Sino que te voy a sugerir algunas cosas. The very first thing is, there are such losses which happens in our life, it's only time which can heal it. Y lo primero es que cuando ocurren estas pérdidas en la vida de uno, simplemente el tiempo lo puede curar. And sometimes time also cannot. Y hay unas veces que el tiempo tampoco puede. And when time cannot, then the only practice which one has to do, that don't be alone. Y cuando el tiempo no puede, la única práctica que uno debe seguir es el no estar solo. Try to make yourself busy with any kind of activity. Hay que intentar de uno estar ocupado en cualquier actividad. Get out from your house. Salir de la casa. It will start to heal you up. Y esto va a comenzar a curarte. If you are alone, sitting at home, there is no way the memories won't come and affect you. Pero si uno está solo, sentado en la casa, no hay manera de que esos recuerdos aparezcan y te afecten. In the culture or religion which I follow, en mi cultura, en la religión que yo sigo, we have a little different approach with that as well. También tenemos un acercamiento diferente. So the more we get involved into the congregational chanting, entonces mientras más nos involucramos en un canto congregacional con varias personas, and after retirement, it is one of the main things which we all try to do in our culture. Y luego de retirarnos, esto es lo principal que intentamos realizar en mi cultura. That we start to visit the temples more. Que comenzamos a visitar más los templos. And spend more time in the temples. Y pasamos más tiempo en los templos. Again, because
after retirement, again it comes to the point that we do not know when is our expiry date coming. Porque de vuelta, luego de uno retirarse, o sea, de jubilarse, uno no sabe cuándo la fecha de vencimiento de uno. Or anyone else, whoever always our friends, near dears, always spend their life with us, we do not know when they are leaving us. Y tampoco sabemos de aquellos amigos tan queridos que pasaron la vida con nosotros, cuándo es que ellos nos van a dejar. So this is kind of an approach in our culture we try to practice. Entonces, en mi cultura tratamos de practicar este acercamiento. So I know that you are not in India right now. You are not following that culture which I follow. Yo sé que no estás en India ahora y que no seguís la cultura que yo sigo. So I would suggest you that whatever religion you follow, practices you do, but get out from that house. Entonces yo te sugeriría que cualquier religión que vos practiques y las prácticas que hagas, de todas formas intentes salir de tu casa. Next question. Yes. First her, then you. Bueno, gracias por estos aportes en nuestra cultura muy fácil. Qué bueno poderlo manejar como lo maneja el maestro, pero pues para nosotros en esta cultura nos cuesta, pero sí tenemos que hacer todo el esfuerzo para salir adelante y no dejarnos, digamos, deprimir, porque hay mucha depresión en estos casos. Entonces, es solamente esforzarnos para poder salir, para emocionalmente estar en mejores condiciones. So she's saying that thank you for telling us this and sharing this with us, and it's nice that you can see it in that perspective that you shared, but in our culture it is different, and it is very hard to don't fall in some sort of depression, and you have to push yourself very hard to like go out. That's like No problem at all. In that, what we do is, there are sometimes, people who actually cannot go out from their houses also. Dice, no hay problema, que en nuestra religión también hay personas que no pueden salir de sus casas, But they force themselves on that time in my culture. pero como que se obligan a sí mismos en ese momento en mi cultura, They force themselves, no one else forced them. que ellos se están obligando a ellos mismos, nadie más los está obligando. To watch the spiritual channels more rather than news or anything else. En mirar los canales de televisión que hablan de religión más que ver otros tipos de canales. And they more get inclined towards chanting. Y ellos toman una inclinación más en el canto. And that's two activities which actually keep their mind and themselves engaged. Y estas son dos actividades que mantienen a su mente ocupada e involucrada en algo. So in India you may end up seeing, if you would go, Entonces en India vas a poder ver, si es que algún día vas, either the women are, major part of women are the devotees or older people. que en su mayoría casi todas las mujeres son devotas y las personas mayores también. So it gives us, a chance to those older people in our culture. Entonces les da una oportunidad a las personas mayores en nuestra cultura To connect with something which won't die. en conectarse con algo que no va a morir. Because after a age, after a 50, 55, 60, they started seeing their near and dear ones, going away from them.
Porque luego de la edad de los 50, 55, 60 comienzan a ver algunos de sus seres queridos que se empiezan a ir. So even like it's mentioned in our uh, numeric worlds also. Like what you say to 60 is 60, right? 59, 60, 61. So in Hindi, the 60 means 60. Ok, que ellos tienen, hay números que tienen significado, dice que en el hindi el número 60 significa sat. So 60 means don't be stubborn now. You are at the age where everyone are losing everyone. So give up that stubbornness and follow spirituality. Y sat significa que no seas testarudo en este momento, que estás en la edad en la que estás perdiendo personas alrededor tuyo, pero que no seas testarudo, que lo dejes de lado y que siga la espiritualidad. So we have that kind of practices and understanding in that way. Entonces tenemos nuestras prácticas y nuestros entendimientos de esa manera. So even if you cannot go out, but whatever you like it in your life where you can engage yourself. Entonces, por más que no te guste salir, pero si hay algo que a vos te gusta en tu vida y podés involucrarte en hacer eso, Please do so. que por favor lo hagas. It will start to move you more further. Y va a comenzar a ayudarte a que puedas continuar, a moverte. And nothing else. No words of any person in this world can heal you. Y que nada más, que las palabras de ninguna persona en este mundo te van a ayudar a sanar. Because they cannot feel the emotions and the pains you're going through. Porque no pueden sentir las emociones y el dolor que estás atravesando. So it's your journey, your pain, your emotions, and I can respectfully ask you only that find the purpose in your life. Entonces es tu camino, son tus emociones, pero lo que yo te puedo pedir es que trates de encontrarle un propósito a tu vida en ese momento. And you would be very happy after a certain time. Y que luego de un tiempo vas a ser muy feliz. Thank you. Gracias. Buenas noches. Quería preguntarte qué es la felicidad para ti. So, good night. She wanted to ask you what's happiness for you. Well, what's happiness for me? That's a very difficult question. Es una pregunta muy difícil, ¿qué es la felicidad? In Colombia, nice coffee is my happiness. En Colombia, un buen café es la felicidad. Okay, so happiness have two meanings, or anything have actually two meanings. La felicidad, o podríamos decir todo, tiene dos significados. There is a relative truth of each and every person, and then there is an absolute truth. Hay una realidad relativa de cada persona y luego existe la realidad absoluta. Let's say every person have a different idea of what the happiness is for them. Digamos que cada persona tiene una idea de lo que es la felicidad para ellos. We all are human beings, Todos somos humanos, but we are different from each other. pero somos diferentes los unos a los otros. Why are we different? ¿Y por qué somos diferentes? Because God made us that way. Now, see, there is this thing that everyone understand that God is one. God is never one in any religion. Que hay esto que todos piensan que Dios es uno, pero Dios nunca es uno en todas las religiones. Every religion talks about a different kind of a God altogether. Porque cada religión habla de un tipo de Dios muy diferente. But still we end up saying, oh, God is one, energy is one. Pero seguimos diciendo que Dios es uno, la energía es una. It's a limited idea, relative idea of one person because he has not actually read all the scriptures from the different religions. Que es una idea limitada y relativa de una persona que no ha leído todas las escrituras de diferentes religiones. So anyhow, I want to just come back to this very point that on a philosophical level, we all are one.
Entonces quiero, volviendo al punto, que de manera filosófica todos somos uno, because we all are made by those 5 elements, 206 bones, Porque- 2 eyes, one nose. porque todos estamos hechos con los mismos 5 elementos, 206 huesos, 2 ojos, una nariz. But what really is different from each being is the package of their unique likes, dislikes, and experiences. Pero lo que es diferente entre cada ser viviente es este paquete que tienen de gustos y disgustos y de sus experiencias. We all are different on this. Y todos somos diferentes en esto. I may be drinking the same coffee which like all of you are drinking, but we will get the very different liking, disliking, and the experiences. Que yo puedo estar bebiendo el mismo café que todos ustedes, pero que todos vamos a tener nuestro gusto o disgusto y una distinta experiencia. So according to that, our happiness and reality is different. Entonces, acorde a esto, la felicidad en nuestra es diferente. So the happiness in a relative way, for me, there are so many of those happinesses. You know, some things can give me happiness, something can give me unhappiness. Entonces, la felicidad para mí, de forma relativa, pueden ser muchas cosas que me hagan feliz y que me den felicidad. As I always say, Mexican coffee gives me unhappiness, but Colombian coffee gives me happiness. Como siempre digo, el café mexicano no me da felicidad, pero el café colombiano me da felicidad. But we all have those realities. Pero todos nosotros tenemos esta realidad. But those realities which we have, it's to survive on this earth. Pero estas realidades que tenemos son para sobrevivir en esta tierra. So, but when we look for the absolute happiness, Pero cuando miramos o buscamos la felicidad absoluta, which may be, defined in a very different ways for many people, la cual puede ser definida de diferentes maneras por distintas personas, but as far as what I have understood and what I have experienced, pero hasta donde yo entendí y experimenté, I would say my real happiness lies in particular 2 types of spiritual practices. yo diría que mi felicidad yace en 2 tipos de prácticas espirituales diferentes. And one is remembering the pastimes of my God. Una sería recordar los pasatiempos de mi Dios And chanting the mantra. y cantar el mantra. My one life which have the relative truths or relative happiness, Que mi vida, que tiene su felicidad relativa, that is a very small part of my real happiness. esta es una parte muy pequeña de toda mi felicidad And relativa. that is not my force, the life force. Y esta no es mi fuerza vital. The life force in my life is my chanting as well as my meditation of the pastimes of my God. Mi fuerza vital en esta vida es el canto de los mantras y la meditación en los pasatiempos de mi Dios. And in there, I can, what can I say? I can spend my hours, days, or even months without even meeting anyone and being in a very 5 feet by 5 feet room without any issues. Y realizando esto, puedo estar 5, 6 meses, un año sin ver a nadie haciendo esto y estando en un cuarto de 5 por 5. And I tell you something, the moment I'm away from that, I hate all the small rooms. Y que te puedo decir algo, que en el momento en el que yo estoy fuera de esto, odio los cuartos pequeños. It gives me depression. Me dan depresión. So, but once I am with my spiritual happiness, I don't care for anything. Pero una vez que estoy con mi felicidad espiritual, no me importa más nada. Like you can say, it's my addiction.
Podría decir que es mi So I don't adicción. care of anything else. Entonces no me importa nada más. Next question. ¿Otra pregunta? Tengo dos preguntas. She has two questions. Bueno. La primera es, pues yo he practicado yoga tiempo largo. eh, eh, He trabajado en mí, digamos, a nivel personal, pero a veces como que llega uno a un punto en donde necesita quizás un maestro, ayuda, más, ¿cierto? Algo que lo siga guiando a uno, ¿sí? Nosotros no tenemos aquí maestros como tienen en la India, ¿sí? Tenemos de pronto uno alguien cura, ¿cierto? Si cree en Dios o habla con alguien que considera que es un ser que lo puede orientar. Yo quiero saber él qué opina de cómo avanzamos en ese camino los practicantes de yoga. So she is saying that I have done yoga in my life, and like I started growing, like moving forward, spiritually. But that, here, and you find yourself at certain point that you need like a guide, a guru, to continue. But here we don't have gurus like in India. Yes, and maybe here those who believe they might go to the priest here to talk to him, or they might go to talk to someone that they feel they can guide them. So, la pregunta me la puedes repetir. La pregunta me la puedes repetir. ¿Cómo entonces, como practicantes de yoga, puede uno continuar en su proceso? Yo no sé si se puede decir de desarrollo, o de ser mejor ser humano, ser mejor persona. So, as those who are yoga practitioners, how can we continue with our process? My very first question to you is, before answering your first question, Entonces, antes de responder tu primer pregunta, me gustaría hacerte una pregunta. which yoga are we talking about? ¿De qué yoga estamos hablando? Yo fui a un profesor de Hatha Yoga, aprendí meditación y soy practicante de mindfulness. Okay, so she had a Hatha yoga teacher. She practiced mindfulness and Just a second, I understood. Which scripture of Hatha Yoga do you follow? ¿qué escritura del Hatha yoga seguís? No sé. Just a second now. Bueno, un segundo. So, according to the yoga system, Entonces, acorde al sistema del yoga, the word yoga, it means a certain practice which connects soul with the supreme soul. la palabra yoga significa una práctica muy específica que conecta al alma con el alma suprema. So now, how many types of yoga there? Entonces, ahora, ¿cuántos tipos de yogas hay? There are three main yoga systems, basically four, which have been spoken in the scriptures. Hay tres sistemas de yoga principales que están hechos para lo que, como mencionan las escrituras. But the one yoga system do not connect to God. Pero hay un sistema de yoga que no te conecta con Dios. So that is known as karma yoga, which doesn't connect with God but connects with heaven. Que se llama el karma yoga, que esa no te conecta con Dios, pero te conecta con el cielo. And in our religion, no God lives in the heaven. Y en nuestra religión ningún Dios vive en el cielo. That is just a holidays place. Ese es un lugar para irse de vacaciones. So until you have a good amount of money, you can enjoy being in the heaven and then come back here when the money finishes. Entonces, hasta que tengas buena cantidad de dinero, puedes quedarte allá y estar disfrutando. Una vez que el dinero se te acaba, tienes que volver. One karma yoga finished. No, ese es uno, el karma yoga. This body has four components. Este cuerpo tiene 4 componentes. The very first one is body, the physical body in itself. So it's connected with karma yoga.
El primero es el cuerpo físico en sí mismo, y este está conectado con el karma yoga. Then you have energy. This is connected with Hatha Yoga. Y luego tenemos la energía, que esta se conecta con el hatha yoga. Then you have knowledge, intelligence, that is connected with Jnana Yoga, the path of knowledge. Luego uno tiene la inteligencia, que eso te conecta con el jnana yoga, que es el yoga del conocimiento. And then the fourth one is you have emotions, that is connected with the path of emotion or Bhakti Yoga. Y el cuarto es que tenés emociones, y esto se conecta con el camino de las emociones, que se llama Bhakti Yoga. So we all are the product of these four components. Entonces todos nosotros somos un producto de estos cuatro componentes. And our life is usually governed by one, two, or three of these components. Y nuestra vida está siendo usualmente gobernada por dos o tres de estos cuatro componentes. Like when you are young, you want to enjoy your physical strength. Por ejemplo, cuando sos joven, querés disfrutar tu fuerza física. After some time, the physical strength to go down, then you want to explore emotions. Luego de un tiempo, esta fuerza física como que ya se baja y querés comenzar a disfrutar más las emociones. And after some time, when all the emotions, love, relationships done, all you want is the peace of mind. So you enjoy the peace of mind. Y una vez que ya uno disfrutó de las emociones, del amor, de las relaciones de pareja, eso ya está, uno quiere disfrutar la paz. Quiere disfrutar de esa paz. So in a very same way, these four components of the body, one of the component we use and channelize according to that very scripture. Entonces, estos cuatro componentes en el cuerpo, nosotros tomamos uno de estos cuatro y lo canalizamos acorde a la escritura. Channelize according to the scripture to connect with Supreme Soul. Que uno lo canaliza acorde a las escrituras para conectar con el alma suprema. So now when we talk about Hatha Yoga, entonces ahora cuando hablamos sobre el Hatha Yoga have kind of two scriptures. Que el Hatha Yoga tiene dos escrituras. The very first one is known as Patanjali Yoga Sutra. La primera es conocida como el Patanjali Yoga Sutra. And the second one is Hatha Yoga Pradipika. Y la segunda es el Hatha Yoga Pradipika. So under the Guru, one has to study the path, understand the path in a logical way. Entonces, bajo la guía de un gurú, uno tiene que estudiar el camino y entenderlo de forma lógica. Then practice that path the way it's been mentioned to practice. Y luego practicar ese camino de la forma en la que está mencionado que uno lo tiene que practicar. To attain the result which has been mentioned there for the yogi. Para obtener el resultado que se encuentra mencionado para este yogi. This is what the yoga system is all about. Y el sistema del yoga se trata de esto. If you want to use your intelligence in a correct way, you use your intelligence according to the scripture which is talking about that how to use the intelligence. Si quieres utilizar la inteligencia de forma correcta, entonces uno lo utiliza acorde a la escritura que te menciona cómo usar la inteligencia de forma correcta. I am a teacher of path of emotion. Yo soy un maestro del camino de las emociones. So my path of emotion doesn't say that we become emotional. Entonces mi camino de las emociones no dice que uno se vuelve emocional. Logically, first understand that what emotion is. Primero, lógicamente, uno debe entender qué es esa emoción. Then practice that, path in a certain way to attain sacred love. Y uno practica ese camino de cierta forma para poder obtener un amor sagrado, divino. So our path is very different in that way. It starts with the logics only. Entonces, mi camino es muy diferente de esta manera porque comienza con la lógica. So it's not like our paths are not all about that emotional, fear, or be fearful, or be greedy and ask God. Now our path doesn't even start like that.
Entonces nuestro camino no comienza diciendo que uno debe ser temeroso, le tiene que tener miedo a Dios o ser muy codicioso y pedirle cosas a Dios. Así no empiezan nuestros caminos. You may see us doing all the worships, all the chantings and everything. From outside it may look like, oh, look, one of the religion. Nos vas a ver que estamos haciendo ceremonias o adoraciones y por fuera va a aparecer, it might look like, That is just another religion and religious practices. y puede lucir por fuera que es simplemente una práctica religiosa. But behind that, the idea is that following the yoga scriptures in a certain way Pero to channelize the emotions and to develop the emotions. Pero la idea que hay detrás es que uno tiene que realizar estas prácticas del yoga para poder canalizar esas emociones. Channelize the emotions in? To connect with the God in a certain way Entonces para and to canalizar, develop that emotion which needs to be there to connect with God. canalizar estas emociones para poder desarrollar esa emoción que debe haber ahí para con Dios. Now, Hatha Yoga is all about energy. Que ahora el Hatha Yoga se trata de la energía. It has to start activating the chakras from Mooladhara, Uno tiene que comenzar a activar los chakras del Muladhara then to go to Agya Chakra and all. y luego ir hasta el Agya Chakra y los demás. It's like by you are channelizing that energy in certain way to connect with the Supreme Soul. Porque estás canalizando la energía de cierta manera para conectarte con el alma suprema. But that Hatha Yoga is known as Astayang Yoga. Pero ese Hatha Yoga también es conocido como el Astayan Yoga. Astayang. Astayan. Astanga. Yo no lo, o sea, So- en español le dicen Ashtanga. Okay. It has 8 steps. Entonces tiene 8 pasos. Slowly you go to the first, then you cross to the second, then you go to the third, then you go to the fourth. Que entonces primero vas al primero, después al segundo, después al tercero, al cuarto y así. So Madan Mohini, asana, on which stage in Astayang Yoga do they come? Entonces el asana el que Tercer paso. okay, is the third. So people jump on the third without even doing anything with the first and second. Entonces las personas saltan al tercero sin hacer nada con el primero y el segundo. So are they going to activate their chakras? Entonces van a activar sus chakras. No, they actually are doing the yoga for the health reasons. Que no lo van a hacer porque están realizando yoga por razones de la salud, To get some flexibility. para tener algo de flexibilidad. So the idea is very different here. Entonces la idea es muy diferente acá. So if someone is doing all the asanas, it's very nice they are doing it. Some kind of a benefits are there. Entonces si alguien está haciendo las asanas, que está bien, igual hay algún beneficio que van a recibir, But it is not going to connect someone with the Supreme Soul. pero no va a conectar a una persona con el alma suprema. So one has to even have a right guru here also to learn yoga system. Entonces uno también debe tener un gurú correcto aquí mismo para poder aprender el sistema del yoga. Or you need to have a passion in yourself. So now the chat GPT is there, so you can ask. Que uno debe tener pasión en sí mismo. Now with ChatGPT, It can act as a guru now. que ahora está el ChatGPT y puede actuar como gurú también. Otherwise, there are many gurus who are connected online also from India. De lo contrario, que hay muchos gurús que están conectados online de forma virtual desde India You need to find it by your own. y tenés que encontrarlos por tu cuenta. Because in India, only 1% people follow yoga, Hatha Yoga. Porque en India solo hay una persona que sigue el Hatha Yoga, un tipo de persona que sigue el Hatha Yoga. 96% people follow Bhakti Yoga or the yoga which I follow. Y el 96% de las personas siguen
el Bhakti Yoga, que es el camino que yo sigo, Because las we emociones. because we are the lazy people. Porque somos los perezosos. We don't like to do all of those things from the with the body. No nos gusta hacer todas esas cosas con los cuerpos. So, jokes apart, but I would suggest you to read what Hatha Yoga is, please. Entonces, ponemos los chistes de lado y te voy a sugerir que leas qué es el Hatha Yoga. Because the practice you want to do, until or unless you don't read it, understand it, you won't be able to do it. Porque la práctica que vos querés hacer hasta que no la leas y la comprendas, no la vas a poder realizar. Once you are convinced with that, then go and find Guru. Una vez que estés convencida de eso, ahí puedes encontrar un guru. That's my advice to you. Just go invest your time in that study of that path. Que esa va a ser mi sugerencia, que le dediques tiempo y que vayas a estudiar lo que es este camino. So, what's your now second question? Entonces, ahora, ¿cuál es tu segunda pregunta? Muchas gracias ठीक है. por la respuesta. Muchísimas gracias. So, thank you for the answer. Estudiaré Hatha Yoga. And I'll study Hatha. I'll study Hatha Yoga. Perfecto. ¿Qué es el amor? What, what's love for you? Okay, so the journal idea in this world is love is unconditional. Entonces, la idea general en este mundo es que el amor es incondicional. And I'm so Unconditional. unconditional. Incondicional. Sí, sí. Inconditional, okay. No dije. Ok. Es que apenas hablo la primera letra, a veces no sale de acá. So, can we agree on this that love is unconditional? Entonces, ¿podemos estar de acuerdo en esto que el amor es incondicional? If not, then I can prove it first, then we can come to this conclusion if you Sí. want to. Si no, te puedo demostrar por qué es que no es incondicional y ahí vamos a llegar a la... Te voy a dar la respuesta. Choice is all yours. La decisión es tuya. ¿Qué es incondicional? ¿Qué es incondicional? No, pero estás preguntando qué es, qué significa incondicional. Claro, but what is unconditional? What is unconditional, like the meaning of? Okay, so let's start with this idea or understanding. Do you understand that what love is in this life? Have you ever experienced the love? Entonces comencemos con esta idea y el entendimiento de que alguna vez ustedes experimentaron el amor en esta vida, ¿saben lo que es? How many can say sí and raise your hands? ¿Cuántos pueden decir que sí? Levanten la mano. Perfect. Perfect. Very nice. Muy bien. Now, in the beginning, I have actually spoken one thing, Que en el comienzo yo hablé sobre algo, that we are the package of likes, dislikes, and experiences. que somos un paquete de gustos y disgustos y de experiencias. So now let me just define that very thing again to make you understand that what is conditional and what is unconditional. Entonces ahora déjenme definirles esto de vuelta para que puedan entender qué es condicional y qué es incondicional. So the very first thing is, do we like any other person in our life? Entonces lo principal es, ¿nos gusta una persona en nuestra vida? I'll give you the answer. Yo te puedo dar la respuesta And I will also tell you why. y también te voy a decir por qué. We never like other person in our life. Nunca a nosotros nunca nos gusta nadie en nuestras vidas, We like the certain qualities in the other people, sino que nos gustan ciertas cualidades en las personas which our five senses like. que nuestros cinco sentidos les gustan. If those qualities are there in any person in this world, you will make that person your friend, or you will even make your partner, brother, whatever you want to call it.
Entonces, si estas cualidades que a uno les gusta las encuentra en otra persona, va a hacer que esa persona sea su amiga, su pareja, su hermano, ¿no? Lo que uno desee. If the person you loved the most, if the qualities which you loved start to vanish, you will start to detach yourself from that very person. Y si esa persona que uno quiere mucho, que ama mucho, las cualidades que tiene comienzan a desvanecerse, entonces uno va a comenzar a desapegarse de esa persona. Friends can after some point, okay, fine, done, but you're not same as you were before, so let's just be apart from each other. Que en la amistad, que dicen, sí, está todo bien, pero yo no soy la misma persona que antes, entonces mejor hay que distanciarnos. In the partnership, husband, wife, lovers, you were very different before, you have changed now. Que en las parejas, entre los matrimonios, también pasa esto de que dicen que ya cambiaste, no sos la misma persona que eras al comienzo. Why are we complaining? ¿Y por qué nos estamos quejando? In any relationship, even if you love your own child, if he follows the way you like, you will love your child. Incluso en cualquier relación, hasta tu propio hijo, si tu hijo sigue lo que a vos te gusta, entonces lo vas a amar. If the qualities will start to vanish which you don't appreciate in that your own child, very child. Entonces, the qualities that you don't like will vanish? Or that you like will start to vanish. Entonces, si aquellas cualidades que vos amás de tu hijo comienzan a desvanecerse, so it will start to make you upset and you will start to say, look, we should maintain some distance now. Va a molestarte y vas a decirle, mira, debemos mantener una distancia. So my question is that whatever we have ever experienced in this life and called it love, was there any love for the person or for the quality that person was obtaining? Entonces mi pregunta es que todo lo que hemos experimentado en nuestras vidas y las relaciones que tuvimos, ¿era en verdad amor? ¿Amamos a las personas o las cualidades que poseían esas personas? Quality? So the relationship which we have pursued in this life, entonces la religión que estábamos siguiendo, la relación que estábamos siguiendo en esta vida, it had conditions in there that I love those qualities in you. Que tiene estas condiciones de que me gustan ciertas cualidades de vos. No matter what that relationship was. Sin importar qué relación es. Even kids start to hate their parents also after some time. Incluso los hijos comienzan a odiar a sus padres luego de un tiempo. Even the brothers, sisters, whatever relationship you can start naming it, everyone start to distance themselves if the certain qualities start to disappear which they don't like. Incluso los hermanos, hermanas, familiares, cualquier relación que hablemos, si las cualidades de esa persona que uno le gusta comienzan a desvanecerse, entonces uno va a comenzar a tomar distancia. So, my question again would come to the point. Entonces mi pregunta volvería a ser, have we really loved anyone? ¿Han amado en realidad a alguien? Or we love the certain qualities in every personalities? ¿O amamos ciertas cualidades de una persona? Relacionada, si uno solo puede ser con personas o pues porque yo lo veo más, por ejemplo, hacia la naturaleza de algo o de alguien, los animales o la naturaleza no puede valorar un animalito simplemente por existir. Así, no sé, así cometa muchos errores o dañe cosas. O sea, el amor hacia ese animal, por ejemplo. Sí, hacia su naturaleza, hacia su existir. Eso así lo veo yo, pues no hacia las personas específicamente. So she sees more that love towards like a living being, like an animal, that you love the nature of the animal, whether he does like wrong or right things, you just still keep loving that animal. Until or unless it doesn't bite you. Hasta que no te muerda. So,
No, it's a one portion, a very small portion of that, which that's why we started liking all the animals, because they don't actually react on everything we do. Que es una pequeña porción de esto que nos comienzan a gustar los animales porque ellos no reaccionan a lo que hacemos nosotros. And they can follow, and we will say, hey, stop it, listen to me. Y ellos no pueden seguir lo que nosotros les decimos, que si pará, escúchame lo que te estoy diciendo. So please understand, Entonces, por favor, entiendan, our idea to that love is very conditional. nuestra idea sobre ese amor es muy condicionada. So when it is conditional, Entonces, cuando es condicional, then it is called desire. se llama en ese momento deseo. That I desire certain qualities in that person. If that person is fetching me with those qualities, I'm happy with that person. Que yo deseo ciertas cualidades en aquella persona y si esa persona me está como alimentando con sus cualidades, entonces sí la quiero a esa persona. If that person won't fetch my desires, I'm unhappy. Pero si esa persona no va a alimentar mis deseos, entonces voy a estar infeliz. Now we have given the name of that particular desires, love. Entonces ahora le dimos el nombre a esos deseos en particular, lo llamamos amor. Now, but when we are talking about love is unconditional, Pero ahora cuando decimos que el amor es incondicional, means it doesn't depend on any kind of qualities. eso quiere decir que no depende de ninguna cualidad It doesn't depend on likes and dislikes. y que tampoco depende de los gustos y disgustos. So the path which I follow, Entonces el camino que yo sigo, it talks about that this is such a emotion which we have never ever experienced in our life. este camino habla de que esta es una emoción que nosotros nunca experimentamos en nuestra vida. Because love is always connected with God. Porque el amor siempre está conectado con Dios. And love has always been called unconditional, no matter which religion we talk about. Y sin importar de qué religión hablemos, el amor siempre fue llamado como algo incondicional. So in my path, we have a very certain practice Entonces en mi camino tenemos una práctica muy específica to get that very emotion which is known as love. para poder obtener esa emoción que se llama amor. So now the question comes, how would I know that if anyone is actually a lover? Entonces ahora surge esta pregunta de cómo yo puedo saber si una persona es un amante. So as a emotion, as like the different emotions are in life, Entonces, hablando de las emociones, como hay diferentes emociones en la vida, if you get upset, the emotion would be seen on your face. si te enojas, esa emoción se va a ver reflejada en tu rostro. Right? Anyone would see, oh, she is upset. Cualquiera se va a dar cuenta de que está enojada. que está enojada. If you are happy, anyone can tell by looking at your face you are happy. Y si estaba muy feliz, cualquiera con el simple hecho de ver tu rostro va a decir, está muy feliz. If you are angry, anyone can tell you just by looking at your face that you are angry. Si estás muy enojado, cualquier persona con el simple hecho de verte el rostro se va a dar cuenta que estás muy enojado. Because emotions comes out Porque las emociones salen and they are expressed on the body y se ven reflejadas o se expresan en el cuerpo in a very certain way. de una manera muy específica. When love comes in someone's body, Entonces, cuando llega el amor al cuerpo de una persona, it expresses in a different way. se expresa de formas diferentes. And now this is a very logical thing. Y ahora esto es algo muy lógico. So no one can make us follow us blindly. Entonces, que nadie puede hacer que nosotros sigamos ciegamente. Or no one can just come up and say, oh, you are a lover, oh, you are a saint. Y que nadie puede venir y decir, vos sos un amante, sos un santo. This is not how it happens in our path. Que así no ocurre en nuestro camino. We will see the expressions. Sino que vamos a ver las expresiones. Those expressions which you cannot come up with, but only love can.
Esas expresiones que a uno no le pueden surgir, sino que solamente a ese amante. And now those expressions are 8 different expressions. Ahora esas expresiones son 8 expresiones diferentes. And by following our own path, which like I practice, Entonces al seguir nuestro camino, o sea, el camino que yo practico, when someone attains that love, which is unconditional, cuando alguien obtiene ese amor que es incondicional, that person doesn't come out and tell everyone, look, I became a lover. esa persona no va y les dice a todos, ay, me convertí en un amante. Just by looking at him, everyone can tell, oh, he has become a lover. Que con el simple hecho de verlo, todos se pueden dar cuenta que él se convirtió en un amante. So this is a more logical path which I follow in that way. Entonces este es un camino más lógico, el que yo sigo, Where we practice the path unconditionally. en el cual practicamos este camino incondicionalmente. Unconditioned means I'm not putting any condition that if God give me this, then only I will follow him. That's not how we do it. Que incondicionalmente significa que uno no le pone una condición, como diciendo que si Dios me da esto, entonces yo sí lo sigo. Que no hacemos esto. So we try each practices, we do everything in an unconditional way, and it's the most hardest thing also. Entonces realizamos todas las prácticas y hacemos todo de forma incondicional, pero también es lo más difícil. Because we have been taught since birth, if you want anything, go to God. Porque desde nacimiento nos enseñaron que si uno quiere algo, que le pida a Dios. Now God have become a mall or a shopping complex. Ahora Dios se convirtió en un complejo de mall, de shopping. Now God is confused whether this person is a devotee or a customer. Ahora Dios está confundido si esa persona es un devoto o es un cliente. So it is it's not an easy path which I follow. Entonces no es un camino fácil el que yo sigo. It's not easy because everyone have desires. Y no es fácil porque todos tenemos deseos. But I usually use my logic. Pero yo usualmente utilizo mi lógica. And I say that the pain which I am going through is a very little pain. If I see different other animals, I see more pain in them. Pero lo que yo pienso es que el dolor que yo estoy pasando es un dolor muy pequeño si lo comparo con el dolor que sufren los animales. I see even the pain in the hardship in the mosquito. También veo el dolor y el tiempo duro que pasan los mosquitos. He wants to live on your blood. Que él quiere vivir de tu sangre. But you keep all the mosquito machines in your house and everywhere, so it won't even live properly. Pero que uno utiliza todos los repelentes de mosquitos, los pone en la casa de uno para que no viva. Now imagine the hardship of him. He doesn't even have a house. Ahora imagínense qué vida dura que tiene, ni siquiera tiene una casa. No house, no shop to buy blood. No tiene una casa, ni un negocio para comprar sangre. Think in a logical way. Pero piensen de forma lógica. We think that, oh, I'm suffering. But if you actually start to connect with the nature, with every creature, you would understand that we are far better in a living position than those creatures. Que uno piensa, estoy sufriendo, pero si uno trata de conectarse con las otras criaturas, los seres vivos que están en este mundo, no va a entender que el sufrimiento de uno no se puede ni comparar al de ellos. But look at us, even though we have less pain than them. Pero mírennos que por más que tengamos menos dolor que ellos, but we are going to God more than them. Pero vamos hacia Dios, nos acercamos a Dios más que ellos. If one day even God opens his courtship and asks all the creatures to come, I suppose there will be less humans who would go, there would be more animals who would end up going to his courtship. Si un día Dios abre una corte y le pide para que todos los seres vivos puedan ir, yo estoy seguro que van a haber más otros animales que humanos. So, God is not the manager of our life. Entonces Dios no es el manager de nuestras vidas. El manager, el que dirige.
He is the creator, maintainer, and destroyer. Él es el creador, el que crea, mantiene y destruye. So, it's us only who have made him a manager. Que somos nosotros los que lo convertimos en un manager. When we have put him a manager, we have put so many conditions also. Y cuando lo convertimos en el manager le pusimos muchas condiciones. And if we have put conditions to this very God, who we can attain it unconditionally, Y si le pusimos condiciones a este Dios que uno lo puede alcanzar incondicionalmente, we don't actually end up making a very relationship with him in an unconditional way, which is dependent on love. no vamos a poder construir una relación con Él que sea sin condiciones y que sea a través del amor. So what is love for me? Love is very unconditional. Entonces, ¿qué es el amor para mí? El amor para mí es incondicional. And it's something which many people have never experienced in their life. Y es algo que muchas personas no han experimentado en sus vidas. And I hope at some point, God of, of all the people who they follow, may make them experience that love or even a drop of love. Y espero que algún día el Dios de cada persona, que cada persona sigue, los haga experimentar ese amor o por lo menos una gota de ese amor. So that's the answer for your question. Entonces esta es la respuesta a tu pregunta. Okay, so she's showing me the time. She is being my director. Estoy mostrando la hora, estoy siendo su director. So I'll take last question and then we will retire this Entonces voy meeting. a tomar la última pregunta y ya me tengo que retirar. Ah, No, bueno, mi pregunta es de cierta forma sencilla, pero siento que al mismo tiempo es difícil. Entonces, ¿qué consejo o consejos nos podría dar el maestro para aprender a vivir el aquí y el ahora? Porque siempre la mente o nos lleva al pasado y nos estamos reprimiendo por el pasado, o nos lleva hacia el futuro y entonces vivimos ansiosos. Y más en donde estamos en un mundo donde hay noticias no tan bonitas, no tan chéveres a nivel político, a nivel económico, a nivel de desastres naturales. Entonces vivimos como ansiosos a lo que va a pasar a todo nivel, natural, económico, financiero, político, pero también vivimos muy reprimidos por el pasado, porque no dije, porque no hice o porque no actué de tal forma, y se nos olvida el presente. Entonces, ¿cuál sería el mayor consejo o los consejos para realmente vivir el momento? Y si estoy aquí en ese momento, no estar pensando, ay, ¿por qué no le dije esto a esta persona? O porque, ay, mañana tengo que hacer esta otra cosa. So she's asking what advice could you give or advices could you give us so we can live more the present, the here and now, because sometimes the mind takes you to the past and maybe you start thinking or something like, or you think, oh, I should have said this, I should have done that in the past, or your mind takes you to the future, maybe fears of the future, you see on the TV the news and everything that happens. So it's like more like a social or politics or like different, I don't know, things that you worry about the future. So what could we do to start living more now in the present? do you want the answer according to Hatha Yoga or the path which I follow? ¿Querés una respuesta acorde al Hatha Yoga o el camino que yo sigo? Both have a different approaches. Porque las dos tienen un acercamiento diferente. Como el consejo podría ser como en general, o sea, cómo aprender. Now, there is no journal thing. No hay algo general. Please understand that what the issue is here. Que por favor entiendas cuál es el problema. So please understand what the problem is. So our mind is divided into the 4 parts. Que nuestra mente está dividida en 4 partes. I'm not going to define it right now, otherwise it would take like another 1 hour for me to define. Que no lo voy a definir ahora porque si no me llevaría 1 hora más definirlo.
So one is hard drive, where you are collecting all the experiences by your 5 senses. Entonces, una es el disco duro que colecta todas las experiencias a través de los 5 sentidos, Good, bad, everything is been getting stored in a one hard drive. ya sean buenas o malas, todo eso se está guardando en el disco duro. Second one is the sensory mind, which is connected with the 5 senses. La segunda es la mente sensorial que está conectada con los 5 sentidos. The third one is called ego. La tercera se la llama ego. And fourth one is called intelligence. Y la cuarta es la inteligencia. So the mind which you know is your mind is that it has the 4 components of these things. Entonces la mente tuya, conoces como tu mente, tiene estos 4 componentes. So anything in this world anyone is doing at any moment, these 4 components talk with each other. Entonces cualquier cosa que esté haciendo una persona en cualquier momento, siempre están estos 4 componentes hablando entre ellos. So I'll not define it at this, just listen to me on this. Won't take you to the examples right now. Que en este momento no te voy a llevar a los ejemplos, pero que me escuches lo que te voy a decir. Now what problem has been, is there? In 4 of them there is a one problem is there in one component. Que en estos 4 hay un problema en un componente. And that problem is in the hard drive. Y el problema es está en el disco duro. What is the problem? It has got infected with a virus. Entonces, ¿cuál es el problema? Que está infectado por un virus. So it just repeats, so just runs by its own. Any memory, any time, thinking about future or remembering any memories from the past. Entonces, que este se reproduce por sí solo, cualquier recuerdo del pasado o cualquier pensamiento hacia el futuro. Now there are 3 paths which I have talked about. Ahora yo hablé sobre 3 caminos. The path of energy, path of intelligence and path of emotion. El camino de la energía, el camino de las emociones y el camino de la inteligencia. 3 of them targets very first thing is that virus in the hard drive. Y a lo primero que ellos se fijan en estos 3 caminos, lo primero es este disco duro de la mente. But 3 of them have a very different technique. Pero estos 3 tienen técnicas diferentes. So the path of intelligence, it starts by telling you that whatever you are experiencing in this world, it is all a dream. Entonces, en el camino de la inteligencia comienza a decirte que todo lo que experimentas en este mundo es un sueño. So wake your intelligence and understand that whatever is happening in this world, it's just like a dream, it's not the reality. Entonces te está diciendo que tenés que despertar tu inteligencia para entender que todo lo que vivís en este mundo no es real, sino que es un sueño. So how to get this intelligence? Then there is a whole process in that path of intelligence. Entonces ahora, ¿cómo obtener esta inteligencia? Bueno, en el camino de la inteligencia hay todo un proceso a seguir. So why would they say this? Y ahora, ¿por qué ellos dirían esto? So you won't store every experiences in that hard drive and treat it as real. Para que vos no guardes todas estas experiencias en el disco duro y las trates como si fueran reales. That's the first approach by the path of intelligence or knowledge. Entonces este es el primer acercamiento que lo hace el camino del conocimiento, mejor dicho, más que de la inteligencia. Then path of energia. Luego está el camino de la energía. It says that you can only follow this path if you would shut down the hard drive. Y este camino dice que vos solamente vas a poder seguirlo si apagás este disco duro. And shut down not just the hard drive but actually that running command. Y no apagar este disco duro, sino más bien apagar este comando que hace que se esté reproduciendo. Chit vritti nirodha iti yogaha. What does it mean? Tell me in Spanish. ¿Qué significa? Que lo digas en español. Es inteligencia. No. Chitta is hard drive. La chita es el disco duro.
Vritti is just going around like crazy. Vritti quiere decir que está como reproduciéndose como loca. And Nirodha means stopping. Y Niruda significa detener. Iti yoga. That is known as Hatha yoga. Y que eso es conocido como el Hatha Yoga. Stopping, trying to stop that hard drive, not to run like crazily. Intentar de detener ese disco duro para que no se esté reproduciendo locamente. That is the approach of Hatha yoga. Y ese es el acercamiento del Hatha Yoga. Path of energy. El camino de la energía. The third one on the path of emotion. Entonces ahora el tercero, el camino de las emociones. Cheto darpana marjanam. El espejo del corazón del corazón. She's saying cleaning the mirror of the heart that he has. Is hard drive, Cheto, Chitta. Hard drive, cleaning, formatting. Es el cheto, que es la limpieza y formatear a este disco duro. How can you format it? Y ahora, ¿cómo formatearlo? So we have the practice of holy name by giving the new commands again and again of the holy name. Entonces tenemos la práctica del santo nombre, que uno le da nuevos comandos que son del canto del santo nombre. Because the mind cannot stop receiving and storing. Porque la mente no puede dejar de recibir. So let's just fill it with the holy name. Entonces hay que llenarla del santo nombre. So it will come to the point that it will start to get clean up. Entonces va a llegar al punto en el que va a comenzar a limpiarse. So 3 yoga system, start or concentrate on the very first thing, that is hard drive, which is infected. Entonces 3 sistemas del yoga hay que concentrarse en lo principal, que es que este disco duro está infectado. So once we are focused on one of those practices, now it's up to you which practice you want to practice. Entonces una vez que uno se enfoca en uno de estos 3 caminos, depende de vos qué práctica quieras seguir. So you reach to that point where those past memories or the future fear won't come. Entonces llegas al punto en el cual estos recuerdos del pasado o el temor al futuro, eso no te va a llegar. That's why saints are known as fearless. Por eso es que los santos son conocidos como, ¿cómo sería? Sin temor. Sin miedo. Fearless. They don't care. Que no les importa. Detest because memories are washed. Están desapegados porque todos los recuerdos fueron lavados. Detest. Están desapegados. So it's completely up to you, because every soul or every individual have their own journey. Entonces esto depende completamente de vos, porque cada individuo y cada alma tiene su camino. But my practice is not like treat everything as a dream. My practice is also not stopping forcefully as they do it in the Hatha yoga. Entonces que mi práctica no es tratar a todo como un sueño, ni tampoco detener a este disco duro como lo hace el Hatha Yoga. My practice is very simple because I'm a lazy person. Mi práctica es muy simple porque soy una persona muy perezosa. Just chant wherever you are. Que uno simplemente canta este santo nombre donde uno esté. So what is happening is, like, let's say if someone is having a conversation with you, but you get busy all of a sudden on the phone. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, vos estás hablando con una persona, o alguien te está hablando y de repente estás muy ocupada con el celular. So other person is upset. You are not listening to me. Entonces la otra persona se enoja y te dice, no me estás escuchando. No, you are listening to that person. Pero vos, But you are not storing whatever he is speaking. que no, vos estás escuchando a esa persona, pero no estás guardando todo lo que esa persona te está diciendo. So in a very same way, we do our chantings. Entonces de la misma manera hacemos nuestros cantos. So whatever anyone is speaking, very nice, we are listening to it, but we are chanting. So we are not storing it in that hard drive which is already infected with the virus. Entonces cualquier cosa que la otra persona nos esté diciendo, que muy bien, pero no lo estamos guardando en ese disco duro que ya está infectado por un virus. So choice is all yours. Entonces, How you want to clean it and how you want to stop it. Entonces la decisión es solamente tuya, cómo es que lo quieras detener o lo quieras limpiar. So I hope to see you on
when I'm going to see. ¿Cuándo los va a volver a ver? De que cuando nos volvemos a ver, mañana en la ceremonia de fuego y Tomorrow. el sábado en el curso de Curso. meditación. So tomorrow in the yagya and day after tomorrow in the meditation course. Bueno. So I hope to see some of you tomorrow and all of you day after tomorrow. Entonces Right? espero ver a algunos de ustedes mañana y a los demás el sábado. Ajá. Y lo de mañana es a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. Sí, sí se puede como ropita clara para los que quieran venir igual y ahorita les doy la información a los que necesiten. Ya les doy la información. So thank you, buenas noches, and see you tomorrow. Gracias, buenas noches y nos vemos mañana. Yeah. Yeah. Yeah, Radha Raman Lal. Yes, Brijwasi, you coming with me, right? Yes, he said he will take us. He told Perfect. Perfecto. me. Oh, Gurudev, the mic. Where is that? I don't. This one here. So she's Chris, one of the Mohini's Madam Mohini students, and she has been bringing you some present. It's To give you happiness. it's Colombian happiness. I'm gonna enjoy that. Thank you. Guru Maharaj.